Hola a todos, el tema de la clase es redes y planificación de transporte forestal y corresponde a la asignatura explotación forestal. Todas y cada una de las sociedades, desde la más primitiva a la actualidad, han requerido y requieren mover algo. Ese algo pueden ser materiales de construcción, combustible, alimento. La metodología o el transporte de estos materiales o insumos han evolucionado a medida que evolucionó también la necesidad de la humanidad y la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en nuestra región al principio se utilizaba mucho lo que es jangadas, unos pocos camiones y fuerza de sangre. En la actualidad se mueven casi el 100% de la materia prima o productos elaborados mediante camiones. Hoy en día se está incursionando en lo que son bitrenes y en algunos lugares de Sudamérica incluso hexatrenes. Bueno, la vía de transporte es muy variada, puede ser fluvial con algunas obras civiles para mejorar el flujo de los buques, mediante trenes, puede ser aéreo y terrestre. Bueno, la combinación de estos medios es lo que se conoce como multimodalidad, es decir, combinar o articular el transporte terrestre, marítimo y aéreo de forma tal de que un producto llegue desde un origen a un destino de la forma más eficiente posible. En el caso de nuestro sector forestal podemos transportar madera corta de 10 a 18 pies, madera larga hasta 20 metros, árboles enteros con rama y follaje, productos ya elaborados como madera cerrada, papel, pulpa y subproductos como follaje, chip o ramas. Para planificar el transporte lo que tenemos que hacer es modelizar. ¿Qué quiere decir eso? Es simplificar la realidad rescatando aquellas cosas que realmente tienen impacto significativo. ¿Qué son esas cosas? Bueno, a un modo de ejemplo, los elementos que constituyen el sistema son el camión. Este camión tiene una capacidad, volumen, tara, peso neto, peso bruto, tiene una velocidad de circulación, insumo de funcionamiento como combustible, aceite, el chofer, el cual tiene un nodo de pernotación o donde duerme, tiene un turno de trabajo, los puntos de carga, los puntos de descarga, cada uno con oferta-demanda, tiempo de carga y descarga y tiempo en la cola de espera. El material transportado puede ser granel o embalado, aspectos legales, que esto es algo muy importante, como el peso máximo permitido, la velocidad permitida, el flujo que puede circular en un determinado lugar, por ejemplo frente a una escuela, frente a un barrio, etc. Y las redes de transporte, o sea, saber si estamos en caminos terrados o pavimento. La estructura básica para modelar el transporte es una red. ¿Qué es una red? Es un arreglo de arcos y nodos, donde los nodos representarían los puntos de carga, puntos de cosecha, aserraderos, plantas de celulosa, punto de transbordo y nodo de pernotación del chofer, etc. Y los arcos podrían representar, por ejemplo, el camino, la distancia, la capacidad de flujo, la calidad, etc. En la realidad, estas estructuras no son tan simples. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. Requiere el abordaje analítico para resolver estos problemas en base a modelos matemáticos, pero también requiere acondicionar los datos, porque si los rodales están distribuidos en el espacio y los demandantes, o sea, los aserraderos, plantas de celulosa, también está distribuido por el espacio, necesitamos otro tipo de herramientas para tratar de acondicionar esos datos. Es por ello que necesitamos usar, por ejemplo, sistema de información geográfica, tener conceptos de logística bien claros, necesitamos conocer cuestiones de costos e investigación de operaciones. Para que se den una idea de lo que es la dimensión del problema logístico, en la página flyward.com pueden ver cómo es el flujo de vuelos en tiempo real en el mundo. En Marine Traffic también puede ver lo que es la complejidad del transporte marítimo. Y a esto no solo tienen que analizar el barco como una entidad, sino también los contenedores, el recurso humano que está trabajando ahí y toda la logística que es para mantener ese recurso. Bueno, ¿dónde se aplican los conceptos de redes y en qué nos ayuda el concepto de redes? Bueno, las redes o el concepto de redes se aplica desde cuestiones micro como circuitos integrados hasta cuestiones macros como telecomunicaciones, redes eléctricas, buscando minimizar los costos de transporte de energía. En la gestión del comercio internacional, importación, exportación,
buscando gestionar eficientemente los buques, los contenedores, el recurso humano que está involucrado en eso, procesos, gestionando correctamente los puertos, entre otras cuestiones. Nos sirve, por ejemplo, para lograr reducir costos en lo que es el transporte de productos dentro de una ciudad, por ejemplo, repartir soda, repartir pan, repartir mercadería de un mayorista a un minorista. Nos sirve también para gestionar el circuito de los colectivos urbanos en base a puntos de demanda. Nos sirve para establecer una logística en la recolección de los residuos sólidos urbanos. Nos sirve para mejorar la cadena de suministro del sector forestal, del sector agrícola, del sector industrial, buscando una articulación eficiente entre las componentes del mismo. En el sector forestal las aplicaciones son muy variadas, desde planificación de la cosecha, asignación de equipos a rodales, rodales a empresas de servicio forestal, productos al cliente, en el trozado del fuste, etc. Bueno, vamos a ver ahora lo que son grafos y modelos matemáticos sencillos. Como dijimos anteriormente, para lograr hacer una planificación de transporte, lo que tenemos que hacer es abstraer el mundo real a un mundo abstracto. ¿Cómo? Simplificando o buscando aquellas cosas que nosotros consideremos más relevantes. Y eso lo llevamos a un modelo matemático para tomar decisiones. Bueno, un grafo, conceptualmente o matemáticamente hablando, es una colección finita de nodos y arcos. El arco siempre conecta dos nodos. O sea que podemos decir que un grafo G es una colección finita de n y a, donde n es el conjunto de nodos y a es el conjunto de aristas. Por ejemplo, en este caso tenemos el nodo I y el nodo J. Entre el nodo I y el nodo J tenemos un arco. Ese arco, matemáticamente podemos definir como X y J, la cantidad de flujo que hay entre I y J. En este caso es de I hacia J. Ese flujo puede ser, por ejemplo, en volumen, litros de agua, cantidad de camiones, toneladas de madera, etc. En este caso nosotros usamos una restricción donde definimos cota mínima y cota máxima de flujo. Por ejemplo, la cota mínima puede ser 0 y la cota máxima es la cantidad de camiones que puede circular entre I y J. En este caso, X, Y, J sería una variable de decisión. Bueno, una vez que logramos abstraer y transformar ese mundo real en un modelo matemático, lo que vamos a tener es parámetros e incógnitas. En este caso vamos a analizar la incógnita, X. ¿Cómo podemos resolver? Mediante modelo experimental, como por ejemplo simulación, o mediante modelos de optimización, pueden ser numéricos o heurísticos. En este caso nosotros vamos a apuntar hacia los modelos numéricos. Dentro de optimización numérica, los modelos lineales son los más utilizados en todo el mundo y además son los más sencillos. En este caso, el modelo lineal está integrado por una función objetivo y restricciones. La función objetivo, en el caso del modelo de transporte, lo que buscaría es minimizar el costo total de transporte, que sería Z, a partir de los parámetros de costo, por ejemplo costo unitario y una variable de decisión. Las restricciones buscarían, por ejemplo, que se satisfaga una determinada demanda o que no se transporten más materiales o más insumos de lo que dispone el nodo. Y a su vez también buscamos que la variable de decisión sean mayor o igual a 0. En el caso de los modelos que trabajamos nosotros, no tiene sentido trabajar con variables de decisión negativas. Otra forma de visualizar ya desarrollada la sumatoria de un modelo de programación lineal es la siguiente, como lo aprecian acá. Todo esto pueden ver o profundizar en libros de investigación de operaciones o libros de matemática básica. Tipo y aplicación de modelos de redes. Bueno, la aplicación de modelos de redes es muy variada. Tenemos modelo de transporte, modelo de transbordo, modelo de asignación, modelo de ruta más corta, árbol de mínima expansión, modelo de flujo máximo, y tenemos los problemas de ruteo de vehículos. Bueno, el modelo de transporte es el más sencillo de todos y es el que se usa para conceptualizar de forma más elemental este proceso, y busca minimizar los costos de llevar mercadería o productos de un punto de origen a un punto de destino. Por ejemplo,
esto puede representar rodales y esto puede representar aserraderos. Esto puede representar aserraderos y esto puede representar clientes. Desde el punto de vista del grafo, la representación sería la siguiente, donde tenemos F1 y F2 como orígenes, cada uno con 350 y 250 unidades de oferta. Los destinos son CD1, CD2 y CD3, cada uno con una demanda de 200, 230 y 170 respectivamente, y los arcos que unen cada origen con cada destino. Fíjense que acá vemos 23, que sería el costo unitario de transporte. Podría ser $23 por tonelada, por ejemplo, $27 por tonelada, $16 por tonelada. Y X11 sería la variable de decisión que me dice, es la incógnita en este momento, que me diría cuánto voy a transportar desde 1 de F1 a CD1. X12, cuánto voy a transportar desde F1 a CD2, y así sucesivamente hasta llegar a X23, que sería cuánto voy a transportar desde F2 a CD3. Obviamente no se tiene que violar ni esta restricción ni esta restricción. Si planteamos un modelo matemático y no logra resolver el problema, quiere decir que se está violando, quiere decir que se está demandando más de lo que se está ofreciendo. Bueno, el modelo de transporte tiene la siguiente estructura. Tenemos la función objetivo, que vamos a minimizar el costo total, en este caso z, variable dependiente, y los elementos de esta función objetivo son 6j, xj, donde 6j es el costo unitario de transporte entre el nodo i y el nodo j, que en este caso sería 23, 27, 16, 30, 14, 14, y xj es nuestra incógnita y es lo que queremos determinar mediante la resolución de este modelo. Tenemos la restricción de oferta, o sea, lo que yo envío desde el nodo i al nodo j tiene que ser menor o igual a una determinada oferta que tiene ese nodo i. En este caso el nodo i sería i1, i2, por eso se aplica para todo i. Y la demanda dice que x y j tiene que ser mayor o igual a bj, que bj es la demanda de productos del nodo j. En este caso bj sería cd1, cd2 y cd3, por eso se aplica para todo j. Y también tenemos que cuidar de que x y j sea mayor o igual a 0. El modelo transbordo lo que busca es, al igual que el caso anterior, tenemos origen, tenemos un punto de transbordo y los clientes. Entonces, igual que el modelo anterior, tenemos origen y destino. ¿Tá? Voy a marcar, estos serían los orígenes y estos serían los destinos. Pero acá tenemos un componente extra que es el almacén intermedio. Entonces se transporta desde un origen hasta el almacén intermedio y del almacén intermedio se distribuye a los clientes. En modo red sería esta la estructura, donde tengo orígenes, centro de distribución y destinos. Entonces, por ejemplo, este tiene 100, este tiene 200, este tiene 150, y la distribución se puede dar, fíjense que de 1 a S y de S a A, de S a B, de S a C, y así sucesivamente. Incluso se puede enviar directo, por ejemplo de 3 a D se envía directo. Entonces la construcción del modelo me va a decir, bueno, puedo enviar de acá a acá no se envía, y así sucesivamente. El modelo matemático es muy parecido al modelo de transporte, con la diferencia que tenemos esta restricción. Esta restricción me dice que lo que entra en el nodo de transbordo, o sea en el nodo intermedio, tiene que ser igual a lo que sale. En este caso BI es igual a 0, entonces la sumatoria de X y J va a ser igual a la sumatoria de JI. Bueno, ahora tenemos el modelo de asignación. El modelo de asignación consiste en asignar, valga la redundancia, elementos a actividades. En este caso tenemos 3 equipos de cosecha, o 3 frentes de cosecha, y 3 rodales. Entonces el modelo lo que buscaría es asignar, conociendo la performance que tienen cada uno de estos equipos a cada uno de estos rodales mediante los modelos de productividad, asignar un equipo a un rodal. Por ejemplo, si asigno este equipo a este rodal, obviamente no puedo asignar a este. Si asigno este equipo a este rodal, no puedo asignar a este, y así sucesivamente. Entonces, representando como grafo, tenemos trabajos y tenemos actividades. En este caso, tenemos 1 hasta m trabajos y 1 hasta n actividades. Y la asignación es 1 a 1. O sea, si yo asigno este trabajo a esta actividad,
no puedo asignar al resto. Entonces la variable decisión es 0, 1. C11, C12, C13 representaría, por ejemplo, el costo de asignar ese trabajo a esa actividad o el beneficio de asignar ese trabajo a esa actividad. Entonces el modelo matemático es bastante parecido, digamos, a los anteriores, con la diferencia de que x y j es una variable binaria que vale 0, 1, y las restricciones, en lugar de tener oferta o demanda, tiene 1, cosa de que cuando yo asigno un determinado trabajo a una determinada actividad, solamente puedo asignar ese trabajo a esa actividad. Entonces de esa manera yo evito que un mismo trabajo se asigne a dos actividades diferentes. Bueno, ahora solo para nombrar algunas variantes, tenemos el modelo de la ruta más corta, que lo que busca es, a partir de un punto de origen y un punto de destino, la ruta de menor costo o la de menor tiempo entre esos dos puntos. Después tenemos el árbol de mínima expansión, que lo que busca es, a partir de un punto de origen, llegar a varios puntos de destino, de forma tal de que la ramificación sea la de menor costo o menor distancia posible. Por ejemplo, este podría ser el caso de una central hidroeléctrica donde tiene un punto de generación y tiene que llegar a la mayor cantidad de ciudades y casas al menor costo. En este caso, a modo ilustrativo, este punto podría ser la planta de generación y el resto de los puntos podrían ser las casas, y estos puntos agregados podrían ser las ciudades. El modelo de flujo máximo busca determinar cuál es la capacidad máxima de tránsito que tiene una determinada red. Por ejemplo, en este caso tenemos una red con 7 nodos, un punto de entrada, un punto de salida, y nosotros queremos saber cuánto puede circular por esta red, teniendo en cuenta todos los nodos internos que tenemos y la capacidad que tienen los arcos. Por ejemplo, el arco 1,4 tiene 4 unidades en un sentido pero 0 en otro, o sea, es unidireccional. En cambio el 2,4 puede circular 2 en un sentido y 3 en el otro. Bueno, aplicando un modelo matemático yo puedo saber cuál es la capacidad máxima de flujo que puede tener esa red o que puede soportar esa red. El BRP, que es el problema de ruteo de vehículos, el caso más elemental es el agente viajero, donde tenemos puntos, que esos puntos podrían representar, por ejemplo, casas, y un agente tiene que hacer un circuito, un tour, de forma tal de que ese tour sea el de menor costo posible. Entonces se aplica un modelo matemático para resolver esto y se encuentra que este es el tour más económico. Un ejemplo ilustrativo lo pueden encontrar en esta página web mediante la resolución por algoritmo genético. Dentro de los BRP, uno de los más conocidos es el problema de ruteo de vehículo con restricción de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un medio de transporte con una capacidad limitada, ya sea para carga o descarga de elementos, y que tengo que hacer un tour teniendo en cuenta esa capacidad. Si yo estoy haciendo descarga, llega un punto que me quedo sin mercadería, y si estoy haciendo carga, llega un punto que lleno el camión. Entonces el ruteo lo que va a hacer es una especie de trébol. Salgo al depósito, hago un recorrido, tengo que volver, cargo o descargo, hago un recorrido y tengo que volver, y así sucesivamente hasta completar la jornada. Entonces, por ejemplo, salgo de S1, que es el depósito, paso por S4, S3 y S2, cargo, descargo, paso por S5, cargo, descargo, S7, S8 y S6, y vuelvo hasta el nodo central. Esta es la lógica del CBRP. Después tengo otra variante que es el CBRP Time Window, que sumado al problema anterior, yo puedo pasar por un determinado nodo destino, por ejemplo el S2, en un determinado tiempo, o sea, por ejemplo entre las 2 y las 3 de la tarde. Eso complejiza significativamente el proceso de toma de decisión. Matemáticamente lo vuelve bastante más complejo. Ya de por sí el CBRP es complejo, el CBRP TW lo hace más complejo. Bueno, a esto se puede sumar muchas componentes más que complejizan significativamente el problema de BRP. Por ejemplo, planificación en tiempo real. En los modelos de planificación táctica también se incorporan los conceptos de redes. Se toma en cuenta, por un lado, los rodales y por otro lado los destinos, el trazado del fuste, etc. En este caso, el objetivo es encontrar para cada uno de los productos el cliente.
En la planificación operativa pasa lo mismo, tengo rodales, tengo camiones, tengo clientes, y el objetivo es hacer una planificación, lo que se conoce como harvest scheduling, una planificación anual, de forma tal de minimizar los costos totales de operación. La planificación de transporte forestal tiene un impacto significativo en la cadena de valor forestal-industrial. Una mala planificación puede conducir a pérdidas significativas para la empresa. Caso emblemático, en este caso podemos mencionar a SICAM, desarrollado por la Universidad de Chile para la empresa Arauco. La SICAM lo que busca hacer es secuenciar el orden de llegada de los camiones al bosque, a los clientes y nuevamente al bosque. En este sentido, me marca el horario exacto en que debe llegar a cada uno de los puntos, teniendo en cuenta los parámetros estudiados de tiempo de carga, tiempo en cola, etc. Como pueden ver en el gráfico, antes de la SICAM, la tasa de arribos era muy variada, y luego con el SICAM se estabilizó la tasa de arribo, ya sea al bosque o a la industria. ¿Qué es lo que hace eso? Que la cantidad de camiones que se requiera para gestionar el abastecimiento sea menor. En este sentido, la empresa, en el caso de Chile, tenía 200 camiones para gestionar el abastecimiento. Estamos hablando de 1980 aproximadamente, y luego de la SICAM bajaron a 120 camiones aproximadamente. Mediante modelos de redes también se puede planificar la cosecha en bosque nativo. Conociendo la ubicación de los árboles a ser cosechados, distintos modelos se pueden utilizar. Cuando digo modelos, en este caso son modelos matemáticos y algoritmos, se pueden utilizar para establecer los caminos óptimos de la vía de saca. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia del transporte forestal. Bueno, algunos trabajos mencionan el impacto que tiene el transporte forestal en la madera puesta en la industria. Por ejemplo, Seiza en 1992, para una distancia de 45 o 140 kilómetros, habla o menciona que el impacto que tiene el costo de transporte es entre el 33 al 66%. En el Delta, Martinelli en el 2001 menciona que el costo de transporte representa el 61% del costo puesto en industria, donde el 21% corresponde a elaboración, 16% corresponde a carga y extracción y 2% a mano de obra. Este mismo autor también menciona que esta proporción es igual a la que tienen en Finlandia. Rafael Einstein de Chile hace esta distribución. Menciona que el costo de transporte representa el 42% del costo puesto en industria, la cosecha el 30%, la construcción de caminos el 14%. Es importante mencionar que en algunos trabajos este costo de transporte, 42% junto con el camino, se suman. En un webinar, el profesor Renato Robert hace mención que la incidencia del costo de transporte, o sea, la logística, es del 43% y la silvicultura del 22% y la cosecha 14%, lo que representaría entre cosecha y logística un 57% del costo puesto en industria. Ahora vamos a ver un poco lo que es la planificación del transporte forestal por medio de herramientas matemáticas. Esta parte de la presentación se basa en el trabajo de ARCE 2001. Ejemplificar el caso con una ilustración. En este caso tenemos 4 rodales con su respectivo frente de cosecha y 3 aserraderos. También tenemos una flota de 3 camiones. Cuando arranca el turno de un determinado camión siempre asociado al chofer, ¿no? Este se dirige a un punto de carga, tiene que hacer la cola de espera. Una vez que llega su turno, carga y luego se dirige a un aserradero. En el aserradero tiene que hacer la cola de espera y tiene que descargar. Una vez que descarga, se dirige a otro rodal, el mismo proceso, se dirige a un aserradero, se dirige a un rodal y vuelve a su punto nodo de pernotación. En este caso, el camión está cargado, o sea que al otro día ya directamente se va a la industria. El segundo caso, se va al rodal, aserradero, rodal, aserradero y vuelve a su casa. En este caso, el camión está vacío. En este caso, va al rodal, aserradero, rodal, aserradero, rodal, aserradero y vuelve a su casa. Ese es el problema. El problema es cómo secuenciamos los camiones de forma tal de que no se pierda tiempo en las colas de espera porque todo el mundo llega a un determinado horario. Entonces, la idea de la asignación es ir secuenciando de manera que se pierda la menor cantidad de tiempo en las colas de espera. En este caso, ARCE propone 2 herramientas
En primer lugar, un modelo de transporte para minimizar el costo, y en una segunda etapa, un modelo de asignación para minimizar los tiempos. Minimizar el costo obviamente te minimiza la erogación monetaria, y minimizar el tiempo me minimiza la cantidad de camiones que necesito para abastecer la industria. O sea, puedo hacer lo mismo con menos camiones, sabiendo cómo asignar los camiones. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, los productos forestales, los puntos de producción, la cantidad, la oferta de madera, el tipo de madera, los puntos de abastecimiento, qué tipo de madera requieren, el volumen, los camiones que tengo, los nodos de pernotación donde están ubicados, etcétera. Entonces, ¿cómo es la lógica del proceso? En la central de transporte se cargan los parámetros, mediante esos parámetros son obtenidos mediante estudio de tiempo. Se corre primero el modelo basado en programación lineal, el modelo de transporte, se optimiza los costos, y a partir de eso, de los costos optimizados, se optimiza el tiempo, y el resultado es el programa de abastecimiento del día siguiente. El modelo de transporte es muy sencillo, es como el modelo que presenté anteriormente, donde tenemos oferta, tenemos los rodales con su determinada oferta. El algoritmo del modelo de transporte ya fue explicado anteriormente, y básicamente consiste en un grupo de rodales y un grupo de clientes. Los clientes serían las industrias. Cada rodal tiene una determinada oferta de un determinado producto, y cada cliente requiere un determinado volumen de determinado producto. Entonces, lo que se busca es establecer un plan de manera que minimice el costo total. El algoritmo de designación de camiones busca programar los viajes a lo largo del día, o sea, busca asignar a cada camión un horario de arribo a cada uno de los puntos del sistema. Entonces, lo que busca es minimizar para cada camión la suma de los tiempos muertos, básicamente. El algoritmo de asignación de camiones requiere algunos parámetros. A modo general, podemos mencionar el tiempo de carga, que varía entre 10 a 15 minutos hasta una hora, dependiendo del tipo de máquina y el entrenamiento que tenga el chofer. El tiempo de viaje cargado, que depende de la distancia, depende del tipo de camino, la proporción de camino, la calidad. El tiempo de descarga, que si bien es un poco más rápido, pero oscila más o menos entre 10, 15, 20 minutos, depende del entrenamiento que tenga el chofer de la grúa y el tipo de grúa. Y el viaje vacío, que es un poco más rápido que el viaje cargado. El algoritmo de asignación de camiones se basa en un modelo recursivo basado en programación dinámica. En la etapa K inicial, lo que se busca es minimizar esta componente que está acá, que está integrado por el tiempo de viaje vacío, el tiempo en la fila del punto de carga, el tiempo de carga, el tiempo en la fila del punto de descarga y el tiempo de descarga. Todo eso buscamos minimizar y generamos una variable tb_min en el punto J, etapa K. En la etapa siguiente, esta componente se anida en la etapa K+1, donde buscamos minimizar la etapa anterior más el tiempo de viaje vacío en esta etapa y los tiempos en las respectivas filas de carga y descarga. En la etapa K+2 volvemos a anidar la etapa anterior, la K+1, en la K+2, donde buscamos minimizar la etapa anterior más también el tiempo de viaje vacío y los tiempos que se pierden en las filas, y así sucesivamente hasta que llegamos a la etapa 4, donde minimizamos la etapa anterior más la suma de del viaje vacío y el tiempo que se pierde en la fila. Esto no tiene un solver específico para resolver, por ende se debe programar en un lenguaje. Por ejemplo, en este caso Arce lo hizo en VBA de Excel. Para ilustrar este proceso de forma gráfica, nosotros estamos en la etapa K0, donde el chofer está en el nodo de pernotación, y nos vamos hasta el punto de carga I1, sería un frente de cosecha. En ese frente se carga la madera y se dirige el camión hacia el cliente J3 en la etapa K1. Una vez que descarga, parte del cliente 3 y se va al punto de carga I3, que sería un rodal. Una vez que espera en la fila, carga, se dirige hacia el cliente J = 1 para finalmente
esperar y descargar y volver al nodo de pernotación. O sea, GR en este caso es este mismo punto que está acá. Fíjense que en este modelo, a partir del nodo de pernotación, la combinación del chofer hacia el punto de carga puede ser desde i igual a 1, i igual a 2 hasta im opciones. A su vez, las opciones de destino, o sea clientes, puede ser muy variada, desde J1, J2, J3 hasta Jn, y así sucesivamente. Desde J3, que es el destino asignado, se puede dirigir desde I1, I2, I3 hasta IN, y así sucesivamente. Estos rodales que están acá son los mismos que están en esta etapa acá. Bueno, puede haber cada etapa según la cantidad de ciclos que pueda hacer el camionero. Hoy en día más o menos se hace entre 2 a 3 ciclos por día. Bueno, para finalizar esto vamos a desarrollar una actividad práctica, vamos a plantear un modelo de transporte y van a ser asignados los respectivos trabajos de lectura. Así que esto es todo en la parte teórica. Muchas gracias.